todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo la reseña de un libro que verdaderamente me encantó y les recomiendo mucho que lean. El libro en cuestión es Chucky de John Wyndham. Este libro fue publicado en 1968 y lentamente se ha posicionado como uno de los clásicos en el género de ciencia ficción. La historia comienza cuando un padre de familia está tranquilamente sentado en su sala y de repente escucha que su hijo está teniendo una discusión muy acalorada con alguien. Al inicio no le da mucha importancia, piensa que pues simplemente es como un juego, una discusión o algo así. Sin embargo, pasan unos minutos y de verdad nota que su hijo está como bastante molesto con la persona con la que está discutiendo, entonces decide asomarse por la ventana para ver qué es lo que está pasando o con quién está discutiendo, y en eso se da cuenta que su hijo pues está básicamente hablando solo, no hay ningún otro interlocutor a la vista, y obviamente esto pues lo deja un poco perplejo, no sabe muy bien cómo reaccionar ante esto, y sobre todo pues le sorprende mucho toda la actitud que está teniendo su hijo ante esta situación, ¿no? El hijo está bastante molesto y pareciera que de verdad se está peleando con alguien. Y pues al inicio, como ya les comenté, no le da mucha importancia, decide pues pensar un poco sobre esto, a las pocas horas lo discute con su esposa, le cuenta la situación que vio y entre los dos empiezan a pensar en las posibles explicaciones de este suceso y finalmente llegan a la conclusión de que probablemente el niño tiene algún amigo imaginario y que pues simplemente era alguna discusión un poco pues con este amigo imaginario. A pesar de que el niño tiene 11 años y pareciera que los amigos imaginarios no son muy comunes a esta edad, pues sienten que es una posibilidad que podría explicar esto y deciden que por el momento no tomarán ninguna acción particular, sino que simplemente dejarán que pase un poco de tiempo y tal vez pues se darán cuenta que es algo temporal, algo que eventualmente pasará y probablemente no tendrá ningún impacto muy fuerte en su hijo y pues simplemente dejan que pasen algunos días y semanas. Sin embargo, en este tiempo empiezan a notar cambios en el comportamiento de su hijo, en la forma en cómo interactúa con los demás y sobre todo empiezan a darse cuenta que el hijo empieza a hacer unas preguntas bastante extrañas, bastante inusuales, empieza a hablar de ciertas temáticas que no son nada comunes para su edad y en este momento ya los padres empiezan a preocuparse pues mucho más de esta situación. Asimismo, ellos deciden preguntarle a su hijo que, pues, quién es esa persona con la que está teniendo estas conversaciones y también le preguntan que de dónde vienen todas estas temáticas que son bastante inusuales y su hijo simplemente les responde que todo viene de alguien que se llama Chucky. No les quiero dar muchos más detalles de la historia, simplemente les comento que esto es solo el inicio y a lo largo de la historia vamos a ver qué es exactamente lo que pasa con el niño, quién es Chucky y pues qué es en sí todo lo que va a suceder alrededor de este personaje. Pasando directamente a las cosas que me gustaron de este libro, debo decir que fue casi el libro en su totalidad. En realidad disfruté mucho toda la historia, disfruté bastante la trama y cómo es que se va desarrollando. Creo que el ritmo que tiene la historia también está muy bien llevado. A pesar de que es una historia bastante corta y diría que tiene un lenguaje bastante sencillo y simple, es una historia que transmite muchas emociones y que al mismo tiempo habla de muchas temáticas que me parecieron sumamente interesantes y de las cuales les voy a hablar un poquito más a detalle a continuación. Y algo que quiero rescatar y que me gustó muchísimo de este libro fueron los personajes, tanto los padres de nuestro protagonista como el personaje de Chucky y también el niño. Siento que estuvieron muy bien construidos y que en realidad se sintieron como personajes reales. Los padres de la historia me gustaron muchísimo porque de verdad se sentía este interés sincero y real por pues buscar lo mejor para sus hijos, por hacer que estos estuvieran bien y por hacer lo mejor posible para hacer este papel de padres de la mejor manera. Asimismo, el hijo vemos que tiene un comportamiento bastante normal para su edad, la forma en la que reacciona a las diversas cosas que le van sucediendo y a su interacción con Chucky me parecieron muy reales y es algo que le agradezco muchísimo al autor porque siento que muchos autores tratan de darle voz a los niños y en muchas ocasiones siento que estas voces no son muy reales, pero en este caso de verdad que el autor sí logró pues presentarnos a un niño que pareciera bastante normal y que actúa de la forma más natural que podríamos observar. Entonces disfruté muchísimo eso. Y bueno, ahora sí quiero hablarles de las cosas que más me gustaron de este libro y fueron sus temáticas. Hay muchas temáticas que aborda este libro que me parecieron que estaban muy bien tratadas y la reflexión que me llevaron a hacer después de terminarlo de verdad me parecieron geniales. Así que sin mucho más empiezo con la historia de los padres y sobre todo esta responsabilidad que tienen estos por el bienestar de sus hijos y cómo es tan difícil sentir que un padre está haciendo un buen papel.
Desde un inicio vemos que el padre observa pues que su hijo está teniendo como una actitud y un comportamiento bastante inusual, y desde ese momento él se empieza a preguntar si será algo normal o no, si hay que hacer algo con el niño, si hay que hablar con él, hay que llevarlo a un psicólogo. Igual la madre pues están un poco consternados por esta situación, y constantemente se ve esta pregunta de si en realidad están actuando de la manera correcta o no, si están siendo buenos padres o no, y qué es en realidad lo que conlleva esto. Y siento que esta angustia y esta idea de pues estaré haciendo lo que es adecuado o no es algo que en muy pocas ocasiones yo he visto reflejado en la literatura, a pesar de que esta temática probablemente es mucho más común y real de lo que nos imaginamos. Y me gustó muchísimo cómo es que el autor logró reflejar todas estas emociones, sentimientos, dudas y sobre todo toda esta responsabilidad que muchas veces damos por sentado, pero que no sabemos en realidad todo lo que conlleva. De verdad me pareció muy buen tema y me gustó muchísimo cómo la trató. Por otro lado está el tema de los medios de comunicación y la privacidad para ciertas cosas o temáticas o situaciones. En una parte del libro se ve que nuestro protagonista pasa por una situación que de repente pues se hace un poco famosa, vamos a decirlo así, y vemos cómo ciertos medios de comunicación, periodistas y pues personas relacionadas con estos medios, ¿no? Simplemente pues traspasan algunas líneas para ser los primeros en obtener la información, para tener esta nota y ser los primeros que la presenten al público o a la comunidad, y cómo es que en muchas ocasiones pues llegan a mentir y a falsificar cosas o a simplemente llegar a ciertos extremos que no son pues los más adecuados o apropiados, diríamos de cierta manera. Y me gustó mucho cómo es que el autor logró pues mencionar todo esto, ¿no? Como en muchas ocasiones el interés de ciertas personas por lograr obtener algo a veces pasan ciertos límites y a veces se pierde completamente el respeto por la privacidad de ciertas personas. Creo que es una crítica bastante buena sobre lo que es el uso de los medios de comunicación y hasta dónde pueden llegar estos, y sobre todo cómo es que tienen un efecto muy grande en la privacidad de las personas. Pasamos a uno de los temas críticos y más importantes de la historia, si no es que el más significativo, diría yo, y es el miedo a lo desconocido. En este libro se ve que pues no sabemos exactamente quién o qué es Chucky. Precisamente porque es algo desconocido, vemos muchísima angustia, dudas, miedo a lo que Chucky podría representar, los efectos que podría tener en esta persona, en esta familia y en sí en la comunidad. Y es algo que me pareció de verdad genial, cómo es que el autor nos refleja, cómo es que en muchas ocasiones siempre pues tenemos miedo de lo desconocido, y también cómo es que pensamos en la mayoría de las ocasiones que lo desconocido va a tener efectos negativos, cómo es que solemos asociar lo desconocido con algo malo, con algo que no va a traer beneficios o que simplemente tiene cierta maldad en sí. A pesar de que en este libro la situación de Chucky sí es algo un poco extraño, que no dudo que pase mucho en la vida real, sí creo que el miedo a lo desconocido es algo muy común en nuestra vida diaria. El miedo a pues ver algo que sea un sistema económico diferente, un sistema de educación diferente, religiones, formas de pensar, sistemas políticos que vayan en contra o que vayan a ser diferentes a lo que conocemos. En muchas ocasiones nos causa un poco de angustia, de miedo. Tenemos pues cierta reacción no muy positiva a esto porque sentimos que va en contra de lo que conocemos y generalmente tendemos a pensar que es algo negativo. Sin embargo, pues creo que como este libro lo refleja de muy buena manera, a veces lo desconocido puede que traiga beneficios o a veces puede que simplemente no conozcamos el alcance de lo desconocido y por ende nos aterre. Sin embargo, hay que ver un poco más allá y en algunas ocasiones debemos de darle una oportunidad a lo desconocido, y creo que deberíamos de cambiar un poco nuestra percepción y nuestros prejuicios ante nuevas situaciones y ver en realidad qué es lo que esto podría tener como consecuencia antes de simplemente darlo por sentado como algo negativo. Otras dos críticas que me parecieron muy acertadas fueron la crítica a la economía y al aspecto ecológico que tenemos como seres humanos. En la economía se va muy fuerte contra todo este grupo de personas que tienen mucho poder y que están dispuestos a llegar hasta casi lo que sea con el fin de obtener más dinero, sin importarles mucho el efecto que esto pueda tener en otras personas, en ciertos países y sobre todo en el medio ambiente. Me pareció una crítica que sigue siendo extremadamente vigente en la actualidad.
en donde en muchas ocasiones por simplemente tener un crecimiento económico dejamos de lado el impacto que conlleva este crecimiento económico y no vemos en realidad todo el efecto que tiene en nuestro ecosistema en general. Y por otro lado está la crítica un poco al aspecto ecológico y medioambiental y cómo es que en muchas ocasiones nosotros pensamos que ya tenemos las fuentes de energía más renovables y más limpias, o cómo es que pensamos que los aparatos que utilizamos pues ya son como la más nueva tecnología. Sin embargo, pues no lo es así. Y particularmente en este tema me llamó muchísimo la atención que se hace referencia a muchas tecnologías que seguimos usando en la actualidad, en el 2018, a pesar de que el libro fue publicado en 1968, y cómo es que pues al final seguimos teniendo estas tecnologías que no son muy ecológicas, que no son las mejores para el medio ambiente, y sin embargo las seguimos comercializando y las seguimos vendiendo como si lo fueran. De verdad me gustó muchísimo toda esta crítica que se hizo al medio ambiente y creo firmemente que las reflexiones de este autor siguen muy vigentes en la actualidad, así que ojalá que le den una oportunidad a este libro. Y ya por último, un tema que me gustó muchísimo y que va muy relacionado con el anterior es nuestro conocimiento científico, nuestro conocimiento sobre muchos fenómenos, sobre el mundo, sobre el universo. Y aquí el autor nuevamente nos vuelve a mencionar cómo es que en realidad no sabemos mucho del mundo. Sobre todo al final se hace una reflexión de cómo es que los humanos pensamos que tenemos un conocimiento bastante amplio sobre muchas cosas, cómo creemos que hemos descubierto el funcionamiento de muchas cosas, de muchos fenómenos, pero en realidad estamos un poco en pañales. Y esto creo que es algo muy importante de recordar en muchas ocasiones. Mucha gente cree que los humanos y pues todos nuestros avances científicos y tecnológicos representan que tenemos un conocimiento muy profundo sobre muchas temáticas, y en realidad, a pesar de que sí hay algunos temas que sí hemos logrado descubrir y entender, hay muchísimo que desconocemos, hay muchas cosas que no llegamos a comprender en su totalidad y hay muchos temas que aún no tenemos ninguna idea de cómo es que funcionan las cosas. Y este hecho de que el autor nos recordara no muy sutilmente que en realidad no sabemos casi nada, pues fue algo que me gustó mucho, porque creo que es algo muy importante que siempre debemos de tener en mente. Sí, hemos descubierto muchas cosas y con el tiempo pues vamos a descubrir más, pero hay muchísimo que desconocemos y por ende no podemos dejar de cuestionarnos todo lo que sabemos. Y bueno, pues esas fueron las cosas que más me gustaron de este libro y las temáticas que más me llamaron la atención. Como ya les comenté, a mí personalmente este libro me encantó. Siento que nos ayuda muchísimo a reflexionar sobre muchísimos temas, tanto personales, un poco más sociales, como también temas ya un poquito más científicos y teóricos. Así que de verdad se los recomiendo muchísimo. En general, pasando a las cosas que no me gustaron, debo decir que casi no hubo nada. Lo único que podría decir es que el final se me hizo un poquito abrupto. Sin embargo, me gustó muchísimo el final. La conclusión se me hizo de verdad muy buena. Siento que estuvo muy bien lograda. Y lo único que me hubiera gustado es que el libro hubiera sido un poco más largo, porque fue demasiado corto y de verdad disfruté muchísimo toda la historia. Y bueno, pues eso es todo lo que les quería decir. Me encantaría que me cuenten si han leído más de este autor, si han leído más libros de ciencia ficción. Sobre todo si algunos de estos tratan algunas de las temáticas que les comenté previamente, porque me gustaría leer libros que vayan un poco relacionados con esto. Y bueno, ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejarla aquí abajo en los comentarios. Si les gustó este video, no olviden compartirlo y dar like. Si no, pueden darle un dislike y decirme que no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y espero verlos pronto. Bye.